Mis amados hermanos, la comunicación tiene un objetivo y es que entre personas nos podamos transmitir mensajes, que podamos hablar y podamos compartir ideas y es importante que estemos en armonía, que estemos en paz, que estemos bajo la presencia del Espíritu Santo, de nuestro Dios obrando en nuestra vida. Pero cuando estamos desconectados de la palabra, cuando estamos fuera de esa cobertura que Dios nos entrega, mis amados hermanos, lo que pasa es que nos desconectamos, no tenemos en cuenta el criterio del otro, nos importa solamente lo que pensemos nosotros. Y mis amados hermanos, la idea es que en comunidad, en unidad, en el cuerpo de Cristo, a ese que hacemos parte, mis amados hermanos, estemos siempre prestos a ayudar, estemos siempre dispuestos a dar esa palabra a quien lo necesite, palabra de apoyo, palabra de aliento. Y mis amados hermanos, Dios lo que quiere es que el cuerpo de Cristo trabaje al unísono, que seamos uno, que estemos en unidad todos. Y eso es importante solamente con la presencia de Dios y con la posibilidad de una buena comunicación. Tenemos que expresarnos de forma adecuada a las personas, tenemos que respetar el criterio del otro, tenemos que darle la posibilidad que todos tengan expresión, porque si no, ese cuerpo de Cristo no va a funcionar de una forma adecuada. Obviamente todos somos direccionados por Dios. El Espíritu Santo obra en nuestro interior y nos dice lo que debemos hacer, pero es un compromiso de cada uno de nosotros que haya una comunicación adecuada, que el cuerpo de Cristo funcione de formas que va a ser de satisfacción para cada uno de nosotros y sobre todo que vamos a hacer la obra de nuestro Padre. Entonces, mis amados hermanos, si no vivimos en armonía, no vamos a cumplir con esos propósitos que tiene el Padre para cada uno de nosotros. Entonces, miremos la importancia de este tema de la comunicación, que tenemos que perfeccionarnos y ser mejores en esta arte para que podamos tener buenas relaciones en el cuerpo de Cristo. Gloria a Dios. Estamos en Sanidad para Todos, un programa que se transmite todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por la voz de Dios, por una... Recuerden mis amados hermanos que estamos en... Recuerden mis amados hermanos que estamos en La Voz de Dios 780 del AM en el programa Sanidad para Todos. Y estamos hablando el día de hoy de la comunicación, del arte de la comunicación. Pero bueno, hay que definitivamente reflexionar sobre una temática que es el eje de la comunicación y es el poder de la lengua. Ser conscientes de todo lo que puede pasar si nosotros tenemos control o no, de todo lo que podemos decir, de todo lo que podemos hablar, de si lo que estamos hablando lo hacemos a través de la palabra de Dios, del direccionamiento del Espíritu Santo, o lo estamos haciendo por nuestro sentir. Y démonos cuenta que si hacemos las cosas por nuestro sentir, probablemente estamos equivocados. Mis amados hermanos, hay un gran error que cometen los seres humanos y más los cristianos, y es que creemos que lo que pensamos es respaldado de Dios. Y probablemente lo que hacemos puede que no esté respaldado, puede que sea hasta contrario a lo que Dios nos indica. Y por eso es que es importante que todo lo que realicemos lo veamos a la luz de la palabra. Cuando lo que pensamos tiene un respaldo bíblico, quiere decir que tiene un respaldo. Pero si lo que pensamos hacer, si lo que pensamos direccionar en nuestra vida no tiene ese respaldo bíblico concreto, mis amados hermanos, lastimosamente no vamos a tener esa potencialidad, ese respaldo adecuado de nuestro Padre. Entonces, mis amados hermanos, muchas veces cuando hablamos decimos cosas, declaramos situaciones, nos comprometemos y realmente muchas veces pasa que no estamos claros y seguros si la obra de Dios hace parte de esa palabra. Entonces, mis amados hermanos, tenemos que reflexionar. Miremos Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Mis amados hermanos,
Cuando no somos conscientes de lo que decimos, podemos causar mucho daño con lo que hablamos. Las palabras no son como lo que dice el mundo, que se las lleva el viento y no pasa absolutamente nada. No, las palabras tienen un poder grandioso para crear o para destruir. Si tú hablas con amor, si tú direccionas con respeto, con cuidado, tú lo que vas a lograr en las demás personas es entendimiento, comprensión, aceptación. Pero si tú lanzas palabras con dolor, con rabia, llenas de un mensaje que no es con una intención agradable o buena a los ojos de Dios, pues lastimosamente esa consecuencia que se genera va a ser negativa. Si tú le hablas a tus hijos palabras hirientes, si tú le dices es que no entiende, es que es tonto, es que es inadecuado, esas palabras van a generar un efecto en su vida. Esa palabra que tú le dices a tu esposo o a tu esposa, en donde te fijas en las cosas malas, se las expresas y más aún lo haces con un tono de rabia, lo más seguro es que va a generar un efecto en él o ella. Esa sensación de rechazo, esa sensación de incomprensión. Y entonces, por ende, se da una reacción. Posiblemente la reacción de esta persona va a ser sentirse mal y volver a atacar y generar un nuevo ataque, una nueva palabra que lo único que hace es en agrandar un programa, agrandar un problema que podemos haber evitado si hubiéramos cuidado el mensaje de nuestra lengua. Mis amados hermanos, leamos primero de Pedro 1, leamos, mis amados hermanos, leamos primera de Pedro 3:10. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. La Biblia es muy clara y es muy concreta, mis amados hermanos. Nos manda a hablar cosas que edifiquen, que construyan, que mejoren, no a decir maldición. Recuerden que maldecir no es poner la palabra maldito o maldita en cada una de las situaciones que son maldecidas. No, es cuando se habla mal de, es cuando se dice algo que puede generar una emoción o un sentimiento que puede ser de daño. Entonces, mis amados hermanos, cuando no cuidamos el contenido de nuestras palabras, podemos estar maldiciendo, podemos estar hiriendo, podemos estar lastimando. Y entonces, aquí es donde tenemos que sentarnos y analizar qué estamos haciendo, qué le estamos diciendo a esas personas cercanas. ¿Por qué será que se ha roto la comunicación con nuestros jóvenes, con nuestros hijos? Porque ahora la relación con tu esposa o esposo no es la misma que antes. ¿Cuáles han sido las palabras que se han dicho y que muchísimas veces podríamos percibir y podemos darnos cuenta del efecto que está generando en el otro, pero tantas veces nuestro orgullo no permite que tengamos comprensión de las consecuencias verdaderas de eso que se dijo? Entonces, mis amados hermanos, aquí hay una invitación muy grande, y es que a la hora de hablar seamos prudentes, que nos demos cuenta qué se va a decir, si lo que voy a decir es constructivo o no, si finalmente edifica o ayuda a la persona que está recibiendo ese mensaje. Porque si no es así, mis amados hermanos, lo que estamos haciendo es proferir, darle a otras personas maldición, hiriendo, generando circunstancias que pueden cada día más crecer y dañar una relación que seguramente queremos que mejore, no que se dañe. Vamos a leer Proverbios 10:19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Mis amados hermanos, a veces la cultura ha enaltecido que hablemos muchísimo, que digamos
muchas cosas, que sepamos de infinidad de temas y que siempre estemos hablando de una o de otra cosa. Quizás nos han vendido la idea que entre más hablemos y más seguros nos mostremos, entonces que somos más adecuados o que somos más inteligentes. Pero mis amados hermanos, la Biblia es clara. El hombre de pocas palabras es el que va a ser enaltecido. Aquel que habla por los codos finalmente tiene tendencia a la equivocación porque no somos perfectos, mis amados hermanos. Nosotros los hijos de Dios estamos en un proceso de perfeccionamiento. Estamos dejando atrás el viejo hombre del cual a veces nos arropamos, del cual usamos a veces las vestiduras y hacemos cosas del pasado cuando no éramos hijos de Dios, y lo que tenemos que hacer precisamente es ser cada día más hijos de Dios, más apropiados de la palabra. Y entonces esto está implícito que tenemos que conocer de la palabra de Dios, tenemos que hacer práctica esa palabra en nuestras vidas. Muchísimas veces, mis amados hermanos, no somos conscientes de ese proceso. Por eso aprovecho este momento para invitarlos al proceso transformacional en las manos de Dios que se realiza en nuestra iglesia. Amamos su presencia, porque es un proceso de aprendizaje a través del cual nosotros conocemos la palabra de Dios, dejamos las costumbres del viejo hombre y aprendemos las nuevas costumbres del reino de los cielos, que ya somos hijos de Dios, mis amados hermanos, al recibir a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador en nuestra vida. Cuando hicimos esa oración de fe, mis amados hermanos, le dimos permiso a Dios para que obrara, para que nos transformara y finalmente nos hiciera hijos de Dios. Y entonces aquí la gran pregunta es, ¿qué haces tú, hijo de Dios, hablando palabra de maldición? ¿Qué haces tú, hijo de Dios, diciendo cosas que hieren, que lastiman a otros? Entonces, mis amados hermanos, tenemos que mejorar, perfeccionarnos, y donde hay mucha palabra, mis amados hermanos, probablemente podamos cometer más errores. En las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Si hablamos mucho, vamos a cometer más errores. Si hablamos menos, si somos prudentes, vamos a tener mayores posibilidades de decir lo justo, lo adecuado. Mídete en las relaciones sociales. Date cuenta que lo que dices obra para bien o para mal. Hay un poder en la lengua que es para muerte o es para vida, como decía Proverbios 18:21. Entonces, cuida tus palabras. Esas palabras que le dices a tus seres queridos los puede ayudar a crecer o los puede enterrar o los puede separar más de Dios o puede hacer que se aleje más de ti, mi amado hermano. Entonces, cuida esas palabras porque definitivamente hay mucho poder en lo que decimos allí. Entonces, miremos entonces ahora cómo es la comunicación con Dios, cómo debe ser esa comunión con nuestro Padre. Si ustedes lo recuerdan, hemos escuchado que debemos levantarnos temprano en la mañana, que debemos buscar de Él, que debemos poner a Dios como nuestra prioridad, que debemos poner a Dios como nuestra prioridad, porque cuando ponemos a Dios en primer lugar, cuando Él es primero en nuestra vida, vamos a demostrarle a nuestro Padre que queremos tener una gran relación con Él, que queremos que nos bendiga, que nos ayude, que nuestro comportamiento lo que va a reflejar es ese compromiso que tenemos de crecer y de mejorar con Él. Entonces, mis amados hermanos, cuando busco a mi Padre temprano en la mañana, estoy mostrándole que quiero comprometerme a conocerlo, a transformarme a través de su palabra, a mejorar todo aquello que de pronto se ha quedado del antiguo hombre, y esto por ende lo que va a generar es confianza de nuestro Padre hacia nosotros. Pero entonces vamos a tener en cuenta algunos versículos para mejorar ese proceso de comunicación con nuestro Dios. Vamos a Salmos 78:1. Escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Mis amados hermanos,
lo primero que debemos hacer es escuchar a Dios. ¿Y dónde está la palabra de Dios? Pues en la Biblia. Mis amados hermanos, muchas veces podemos quejarnos y decir que Dios no nos habla, que quisiéramos que Él nos diera una instrucción específica, pero nunca la hemos recibido. Pero precisamente para eso, para tener comunicación constante con cada uno de nosotros, Él nos dejó la Biblia, para que lleguemos a ella, para que la revisemos y nos demos cuenta de qué nos habla Él para cada una de las temáticas y situaciones de nuestra vida. Cuando nosotros tenemos por costumbre ir a la palabra y buscar esos significados que nos ayudan para nuestra vida, pues entonces tenemos un contacto especial y específico con Dios, un contacto que finalmente está determinado y está direccionado por Dios mismo a través de la persona del Espíritu Santo. Pero si yo no me dejo asesorar por Dios, si no leo su palabra, pero no hago las prácticas espirituales a través de las cuales crece la presencia del Espíritu Santo en nosotros, pues mis amados hermanos, estamos corriendo el riesgo de estar más en la carne y que lo que leamos, lo que veamos, lo que sintamos, sea cada día direccionado por la carne misma. Entonces, mis amados hermanos, lo primero que hay que hacer es escuchar a Dios, escuchar su palabra, escuchar las prédicas que nos dan nuestros pastores, estar siempre pendientes de esos contenidos y aplicarlos para nuestra vida, porque así estamos mejorando el proceso de escucha a Dios. Mis amados hermanos, Dios es pura sabiduría. Todo lo que Él dice es sabio, mis amados hermanos. Cuando tú lees la Biblia, sientes confianza y te das cuenta que allí Dios habló a tu corazón y Él está direccionando toda tu vida, mis amados hermanos. Pero si no escuchamos su palabra, entonces probablemente nos vamos a equivocar, amados hermanos. Vamos a Salmos 16:7. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Mis amados hermanos, si nosotros aplicamos que debemos estar en constante comunicación, o sea, comunión con Dios, pues vamos a estar direccionados por nuestro Padre. Y cuando tengamos dudas y cuando creamos que algo no lo podemos manejar, entonces recuerden que la palabra de Dios es puntual en todas las cosas, que siempre vamos a encontrar información. Nos podemos acercar un momento a un teléfono móvil, buscar información sobre qué dice Dios sobre tal temática y siempre vas a encontrar algún versículo y de hecho en la gran mayoría de los casos muchos versículos que hablan de eso que Dios quiere para ti en tales o cuales circunstancias. Pero lo importante es buscar de Él, estar dispuesto a escucharlo, porque el primer paso de todo proceso de comunicación es la escucha de lo que dice el otro, porque a veces nos preocupamos por decir, porque a veces solamente pensamos en que lo que decimos nosotros es lo importante, pero si no escuchamos al otro, no vamos a entender y direccionar un buen proceso de comunicación. Y más aún con la palabra de nuestro Padre. Si Dios es toda sabiduría, si Dios todo lo que permite es para nuestro bien, ¿cómo no vamos a escucharlo, mis amados hermanos? Vamos a primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ojo, mis amados hermanos, que aquí hay un mensaje bien claro y bien contundente. Si estamos conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. ¿Qué quiere decir eso? Que si no actuamos, que si no seguimos el direccionamiento de Dios, el mandato bíblico, Dios no nos escucha. Mis amados hermanos, pongámosle atención a esto, porque si no estamos haciendo lo que dice la palabra de Dios, nos podemos pasar horas de las horas en oración tratando de solicitarle a Dios su respaldo, su ayuda, su permiso, su comprensión. Y lo que vamos a darnos cuenta es que no pasa absolutamente nada, porque no hay comunicación, porque nuestro Padre no nos está oyendo, porque estamos en pecado.
Mis amados hermanos, por eso la insistencia, por eso la invitación a estar en santidad. Estar en santidad es primero estar separado para Dios, hacer lo que dice Dios con su palabra, pero es cumplir en cada momento cada uno de esos mandatos bíblicos, porque cuando estamos direccionados por esa instrucción, vamos a hacer las cosas como deben ser. Cuando nos dejamos llevar por nuestra propia inspiración, por nuestro propio deseo, mis amados hermanos, podemos correr el error de estar direccionados por la carne y cometer errores. Entonces, mis amados hermanos, la comunicación con Dios es el primer paso para una buena comunicación con nuestros hermanos. Si nosotros nos comunicamos de buena forma con Dios, en donde se hace el énfasis al escuchar y luego al hablar, entonces, mis amados hermanos, la comunicación va a fluir de una forma diferente. Reflexionemos un poco. ¿Cómo estamos comunicándonos con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros compañeros de trabajo? ¿Cómo es? ¿Es una comunicación hacia una sola dirección? Es decir, ¿es lo que yo digo y nada más? ¿Me preocupo por escuchar lo que dice mi niño, mi niña, mi esposa, mi compañero de trabajo? ¿Presto atención? ¿Corroboro que lo que me dijeron lo entendí? Porque lastimosamente, mis amados hermanos, a veces podemos quedarnos con la intención de hacer las cosas, de comunicarnos bien, pero no sabemos hacerlo. Y ya nos damos cuenta por el direccionamiento que acabamos de escuchar que el primer mandato de Dios es escuchar. Lo primero que debemos hacer en un proceso de comunicación es escuchar al otro, primeramente a Dios, pero en el proceso de comunicación con otros debemos escuchar lo que dicen nuestros hermanos. ¿Cómo debería ser la comunicación con los niños? Porque desde allí comienzan las raíces por las cuales aprendemos a comunicarnos. Los niños ven lo que los adultos hacen. Los niños no se inventan una forma de comunicación. Ellos la aprenden directamente de sus modelos directos, de papá, de mamá, de sus cuidadores, de las personas con las que pasan tiempo todo el día. De allí vienen todas las formas en las cuales nos comunicamos. Y entonces a veces nos podríamos extrañar. ¿Y por qué el niño es así? ¿Y por qué el niño es tan parco? ¿O por qué el niño es tan grosero? ¿O por qué el niño grita tanto? Etcétera, etcétera. Pero la verdad, lo que tenemos que mirar es de quién está aprendiendo, con quién se ve o se queda todos los santos días y aprende esas formas de comunicación, a ser altivo, a ser grosero, a ser respetuoso, a ser tranquilo, a ser callado o a ser muy conversador. Entonces miremos quién nos está educando a ese niño, quién le está dando esa instrucción y por ende miren las consecuencias de la forma en que se comunica. ¿Por qué hablamos o por qué le estamos dando importancia en este momento a la forma como le enseñamos a los hijos a comunicarse? Porque es allí donde se estructura la forma en que nos vamos a relacionar con los demás. Tengamos presente esto para que empecemos a generar nuevos procesos de educación, nuevos procesos de enseñanza respecto a la comunicación y así empecemos a mejorar nosotros y ayudarle a los niños a comunicarse de una forma adecuada. Vamos a leer Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Si recibimos instrucción, mis amados hermanos, vamos a hacer las cosas de forma adecuada. Y perdonen que utilice este ejemplo, y es el del manual de instrucciones de cualquier aparato que tengamos a nuestra disposición. Vamos a suponer que compramos un televisor y siempre todos los televisores o todos los aparatos nuevos vienen con un manual de instrucciones. Ahí nos dan los pasos, cómo se debe prender el equipo, qué debe hacerse con él, cómo debemos manejar el manual de funciones, etcétera, etcétera. Pero lastimosamente tenemos una costumbre y es que prendemos el aparato
no leemos la instrucción y lastimosamente pasa muchas veces, el aparato se daña, el aparato no funciona de forma adecuada o no sabemos o no conocemos toda la potencialidad que puede tener ese electrodoméstico en nuestra vida. Entonces, mis amados hermanos, miren la gran dificultad que tenemos cuando no hay una instrucción. Cuando no hay instrucción, no hay un direccionamiento, no hay un camino a seguir. Y muchísimas veces no instruimos a nuestros hijos, no les decimos exactamente qué es lo que debe hacer. Muchas veces les damos órdenes o les damos direccionamientos a nuestros hijos, pero no les hablamos del cómo se hace. Vaya a la tienda, le dice a la señora que por favor le dé tales artículos, usted los mete en una bolsa, llega a la casa, abre la nevera, lo coloca en la parte inferior de ella, cierra la puerta y así quedó el mandado hecho. Entonces muchas veces les decimos a los niños, vayan, hagan tal cosa y nosotros intuimos, creemos que ellos ya saben qué deben hacer. Pero peor aún, esto pasa no solamente con los niños, sino con la esposa, con los esposos, con los abuelos, con los compañeros de trabajo, con nuestros jefes, etcétera, etcétera. Como no estamos preocupados por instruir, por hablar, por determinar qué es lo que se debe hacer, entonces la gran mayoría de las personas hace lo que cree, hace lo que se imagina. Entonces miren la importancia, ya extrayendo este versículo a nuestra vida, la instrucción, el direccionamiento tiene que estar presente siempre. Tenemos que recibir esa información que nos dice qué es lo que se debe hacer, cómo debemos hacerlo. Entonces, mirando Proverbios 22:6, podemos extraer tres ideas. La primera, los padres son el primer modelo de aprendizaje del niño. De los padres o de los cuidadores directos, los niños van a aprender la forma de comunicación. Entonces, si nosotros tenemos esa responsabilidad tan grande, tenemos que acercarnos a los niños y decirles qué es lo que estamos haciendo. Cuando tú estés con otro mayor, le tienes que hablar respetuosamente, tienes que pedirle permiso, pedirle que te dé la palabra para poder hablar, tienes que decirle que Dios le ama, tienes que bendecirlo, tienes que escucharle cuando te dé la instrucción, bueno, etcétera, etcétera, mis amados hermanos, ¿eso lo hacemos? Muchas veces los niños tienen que enfrentar situaciones y no saben cómo hacerlo. Ejemplo, otro niño le pegó en el colegio y nosotros lo que le decimos es, aquí no me vaya a llegar otra vez golpeado porque, bueno, le decimos cualquier cosa. Pero ¿cómo soluciona él el problema? ¿Cómo enfrenta esta situación? Aquí es donde viene la instrucción. Si el niño se va a acercar con una intención negativa, tú vas donde tu profesora, le hablas, le comentas la situación, este niño quiere pegarme o me quiere decir algo y yo siento que quiere agredirme, entonces profe, por favor ayúdeme. Esa fue la instrucción, eso es lo que va a hacer el niño. Si tú mandas al niño a ese medio o a cualquier situación sin instrucción, pues él no va a saber qué hacer. Y peor aún, luego llega el niño a casa y lo tratamos de tonto, bobo, si ves que usted no sabe, pero ¿cómo va a saber si no lo instruiste, mi amado hermano? Ojo pues con esto. El segundo punto que está implícito en este Proverbios 22:6 es, los niños se comunican como lo aprenden en casa. Lo que ven en casa es lo que van a reproducir. La forma como todos nos comunicamos en nuestra casa es el primer modelo que ellos tienen para reproducir en otros sitios. Mis amados hermanos, recuerden que los niños cuando llegan al colegio hacen lo que ya aprendieron en casa. Entonces en casa si se trata a las personas con respeto, con cariño, con cuidado, en donde se escucha, eso van a hacer en el colegio. Pero si el niño lo que ve en casa son agresiones, son repudios, son críticas, son apodos, son burlas,
de lo que hace el otro, eso va a ser tu hijo en el colegio. Entonces, miren la importancia de revisarnos y mirar lo que hacemos, porque ya ahí estamos colocando la semilla de la forma como se va a comunicar un niño para el resto de su vida, hasta que sea consciente de lo que está haciendo. Y precisamente este es el objetivo de este programa, que seamos conscientes de las formas, de lo que hacemos, de cuál direccionamiento e instrucción estamos siguiendo. Otro punto para tener en cuenta en la comunicación con los niños es que esas formas de aprendizaje estarán presentes toda la vida a menos que seamos conscientes. Si somos conscientes de lo que estamos haciendo, lo podemos cambiar. Si no somos conscientes, si no ponemos en revisión nuestros actos, nuestras palabras, todo lo que hacemos, pues ¿cómo lo cambiamos? Podemos estar totalmente convencidos que hacemos las cosas bien hasta que encontremos en la palabra de Dios aquello que nos dice que eso está mal. Entonces miren la importancia de estar en un proceso de aprendizaje constante, de acercarnos a la palabra, de estar seguros de eso que vamos a hacer. Por eso no podemos hablar como nos llegue, por eso no podemos ser imprudentes e impetuosos, porque ahora como que se valora en el mundo mucho aquellos que dicen las cosas sin ningún tipo de medida. Y nosotros, los hijos de Dios, sí tenemos instrucción, sí tenemos un direccionamiento de parte de nuestro Padre que nos guía a hacer las cosas de una forma adecuada. Pero bueno, ya después de haber hablado estas generalidades respecto a la comunicación con los niños, pues miremos que hay unas reglas claras y concretas para la comunicación en la Biblia y están en Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Mis amados hermanos, esto es muy concreto, es muy claro. Y es que a la hora de entablar una comunicación con el otro, lo primero que tenemos que hacer, y ya lo habíamos escuchado ahora respecto a la comunicación o comunión con Dios, es que debemos oír. Cuando vamos a entablar una comunicación con el otro, apresúrate a escucharlo. No te apresures a decir cosas, no te apresures a decir por borbotones o por palabra suelta todo lo que venga a tu mente. Mídete primero que todo, pero dale la posibilidad al otro de expresión y de escucha. Entonces seamos prontos para oír, porque de esa forma vamos a entender lo que el otro quiere. Si yo entiendo lo que el otro quiere, pues tomo decisiones adecuadas. Si yo simplemente digo lo que me interesa, pero no escucha lo que el otro piense, entonces comienzan las insatisfacciones, comienzan esos procesos comunicativos que no llegan a ningún lado, comienzan las heridas, este no me escucha, esta no me presta atención, yo para él no soy importante. Y eso sí que pasa con nuestros adolescentes, con nuestros jóvenes, mis amados padres de familia. Tengamos cuidado de la forma como nos comunicamos con nuestros hijos. Nuestras palabras, como lo decíamos ahora, pueden tener mucha vida, mucha bendición o mucha maldición, o sea, mucha muerte. Si nosotros decimos palabras inadecuadas, si lo que estamos exaltando son los errores siempre, si lo que estamos haciendo es criticar, si lo que estamos diciendo es enaltecer lo malo y no lo bueno, mis amados hermanos, ¿cuál será el proceso o cuál será la consecuencia de ese proceso de comunicación? Ruptura total de la comunicación. Y entonces podemos ver cómo los adolescentes, cómo los jóvenes se encierran en su cuarto, no hablan, no dicen nada y terminan haciendo gestos y mirando con desdeño lo que nosotros les digamos. Entonces, mis amados hermanos, la consecuencia llegó de que nos llenamos de palabra impulsiva, dijimos las cosas sin medida y de pronto no dimos la posibilidad de escuchar al otro. Y en este caso, escuchar a nuestros hijos, a nuestros adolescentes, es básico para las buenas relaciones que puedan estar en casa.
Aprovecho este momento también para extenderles una invitación. El próximo 1 de abril vamos a realizar una escuela para padres en la congregación. Es día sábado a las 5 de la tarde. Escuela para padres para que podamos aprender cada día más de estos procesos que vivimos con nuestros hijos, con nuestros esposas o esposos, con nuestros abuelos. Vamos a aprender herramientas siempre desde la luz de la palabra los sábados. Ya iniciamos el 1 de abril a las 5 de la tarde. Están todos cordialmente invitados allá en nuestra congregación. Amamos su presencia en el barrio El Troncal. Bueno, mis amados hermanos, seguimos con Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Le dieron más importancia al proceso de escuchar que al proceso de hablar. Miren la consecuencia lógica. Tenemos 2 oídos, una sola boca. Aquí hay que darle mayor énfasis a la escucha. Entonces, basados en Santiago 1:19, vamos a ver unos aspectos a tener en cuenta. Primero, dar prioridad a la escucha. Escuchar es lo más importante. Escuchar es lo que va a determinar que tengamos buenas relaciones. Escuchar es lo que va a permitir que haya entendimiento, comprensión y una buena respuesta en ese proceso comunicativo. Segundo, es importante que analicemos el mensaje. ¿Por qué será que Dios nos dice que debemos ser tardos para hablar? ¿Por qué rápidos para escuchar, pero tardos para hablar? Porque tiene que haber un proceso de racionalización, porque tú debes entender el mensaje que vas a dar, porque tienes que escuchar, analizar y pensar lo que te está diciendo el otro para que lo entiendas, no para que tomes decisiones a la carrera y tomes una postura que probablemente no está basada en lo que dice el otro, sino en lo que tú te imaginas o estás creyendo. Y esto sí es un error gigante que podemos cometer todos los seres humanos si no estamos apercibidos y si no estamos llenos del Espíritu Santo. Mis amados hermanos, podemos estar interpretando las cosas y posiblemente podemos estar interpretándolos de forma inadecuada. Entonces, qué error tan grande que podemos cometer, mis amados hermanos. Tenemos que estar siempre pendientes de lo que escuchamos para hacer una reacción adecuada, para analizar, para mirar el trasfondo. Posiblemente nos pueden estar diciendo algo y nosotros lo podemos interpretar de una forma diferente. ¿Qué implica esto, mis amados hermanos? Una reflexión del mensaje, pero también una corroboración de que lo que entendimos es adecuado. Entonces miren que esto está implicando algo en el proceso de comunicación. Es que debemos retroalimentar, que debemos preguntarle al otro si lo que escuchamos o lo que entendimos es realmente lo que él nos quería decir. Entonces, no veamos como una pérdida de tiempo el decir, mi amor, yo te entendí que lo que debo hacer es llevar los platos a la cocina, echarles jabón y luego echarles el agua. Porque probablemente entonces yo pude haber entendido, debo dejar los platos en la cocina que después mi mujer los lava. Dos mensajes totalmente diferentes. Entonces, por eso hay que decir, entiendo que lo que tú quieres es esto, esto y esto. ¿Es así? Ya, entonces entendí bien. Entonces, miren, tenemos que ser rápidos para escuchar, tenemos que ser tardos para hablar porque debemos analizar, pero también lo que nos dicen debemos corroborarlo. Pero también lo que nos dicen debemos corroborarlo, estar seguros que es lo que nos quieren decir. Otro ítem que podemos sacar de este Santiago 1:19 es que no debemos apurar nuestra respuesta, que debemos analizarla, que debemos entenderla y que tenemos que estar seguros. Y aparte de eso, en todo este proceso comunicativo tiene que estar Dios metido, tiene que estar allí como juez. Porque mis amados hermanos, cuando nosotros estamos en el mundo, cuando no hay reglas, cuando es el enemigo el que tiene el control, pues
si peleamos, si chocamos, si nos enojamos, si la consecuencia de un proceso comunicativo es una afrenta, es una guerra, pues mejor, porque esa es la obra del enemigo. Pero como nosotros somos hijos de Dios, como nosotros tenemos unos parámetros claros que dejó Dios en su palabra, porque nosotros tenemos un carácter de Cristo que estamos cada día aprendiendo a reproducir, pues nosotros no somos impulsivos, pues nosotros no tenemos por qué enojarnos, pues nosotros no tenemos por qué chocar con el otro, etcétera, etcétera. Entonces la respuesta no la debemos apurar, la respuesta tiene que ser medida, la respuesta tiene que ser pensada para que sea una buena respuesta, que enriquezca eso que comenzó diciendo el otro, mis amados hermanos. Finalmente, evitemos la expresión emocional, porque la gran mayoría de veces que falla una comunicación es porque al final hubo una consecuencia emocional. Si yo le digo a alguien, por ejemplo, te quedó muy bien esa comida, la persona podría pensar, pero vamos a ver un ejemplo. Si el niño llega del colegio y nos muestra sus calificaciones y vimos que sacó dos calificaciones buenas, 2,5, y un examen lo sacó en 3. Y muchas veces lo que interpretamos es que está haciendo las cosas mal, que le está yendo mal, que mire que sacó un 3. Y no nos damos cuenta que hubo otros dos exámenes que sacó en 5. Y entonces la interpretación de ese proceso comunicativo que se hace a través del niño es interpretar que una cosa que realmente es buena se terminó enalteciendo por lo malo. Y entonces, ¿cuál es la conclusión? El choque o la expresión emocional. Nos ponemos enojados con ese niño, le reclamamos, le decimos que está perdiendo su tiempo, que no está haciendo las cosas bien. Conclusión, expresamos rabia, en el niño hay una frustración, hay un enojo, una sensación de rechazo, y eso en lugar de ayudarle a seguir creciendo en sus buenas notas, probablemente lo va a llevar a pensar es, ¿para qué me esfuerzo si no me lo valoran? Ojo con esto, mis amados hermanos. Hemos estado dando ejemplos así diferentes, abiertos, diferentes temáticas y situaciones, pero hay un mensaje claro. Tenemos que saber escuchar, tenemos que entender lo que nos dicen y para hablar, ser tardos, ser prudentes y evitar cualquier tipo de expresión emocional que nos llene de carga y de consecuencia lo que podamos estar hablando. Por eso es que muchísimas veces el proceso de comunicación se daña, porque primero malinterpretamos y a partir de la malinterpretación por no corroboración de la información, pues nos llenamos de emoción, de rabia, de llanto, de gritos y se vuelven unas dinámicas desgarradoras, llenas de emociones y no cumplimos lo que dice la palabra de Dios, mis amados hermanos. Santiago 1:19. Allí está la esencia para un buen proceso de comunicación, mis amados hermanos. Recuerden que estamos en el programa Sanidad para Todos que se transmite todos los sábados de 9 de la mañana a 10 por la voz de Dios. Bueno, algunas recomendaciones para mejorar el proceso de comunicación. Proverbios 12:18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. ¿Qué estás diciendo con tus palabras? ¿Estás dando esa sanidad, esa paz, esa tranquilidad, esa confianza al otro? ¿O le estás dando golpes directos, con humillación, con rabia, con contenidos que finalmente lo que hacen es dañar el autoestima o la estabilidad emocional del otro? Tengamos cuidado, mis amados hermanos, porque recuerden que esta lengua que tenemos tiene mucho poder y debemos controlarla. Y lo que debemos decir a los demás debe ser productivo, debe ser constructivo, basado en la palabra de Dios,
no puedo estar diciendo maldición, no puedo estar tratando mal a mi esposa, diciéndole que está mal, que es inadecuada, no puedo estarle diciendo esos mismos contenidos a mis hijos, matando su autoestima. No, mis amados hermanos, que nuestras palabras sean medicina. Proverbios 15:31. El oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. Aquí hay un mensaje muy importante, mis amados hermanos. La reprensión que alguien nos pueda hacer va a ser de edificación, va a ser constructiva, en algo nos va a ayudar a cambiar y a mejorar. Pero si rechazamos todo tono de amonestación, si consideramos que es una afrenta a nuestro orgullo, a nuestro ser, a nuestra construcción de nosotros mismos, pues mis amados hermanos, nos perdemos la oportunidad que Dios a través de esa persona nos perfeccione. Muchas cosas y muchas situaciones que se dan en nuestra vida tienen un propósito, mis amados hermanos. Todas las cosas en nuestra vida ayudan para bien. Y aunque una situación pareciera desdeñosa, desagradable, muy seguramente hay una razón de ser. Entonces, mis amados hermanos, escuchemos la amonestación, escuchemos esa recomendación del otro. Lastimosamente, en los procesos de comunicación se dicen mal, no se dicen de una forma adecuada, por eso estamos tratando de aprender, pero por lo menos escuchemos qué hay detrás de cada expresión del otro. Puede ser que esa expresión no sea la más adecuada, pero qué hay de fondo, qué me está diciendo y cómo me puede edificar. Y así voy a hacer que el proceso de comunicación se preocupe por los contenidos más que por las emociones y las expresiones, que al final lo que logran son los choques y las enemistades. Otras recomendaciones que nos hace la Biblia, por ejemplo, es Proverbios 18:13. Es muy tonto y vergonzoso. Esto es en la versión de la traducción actual. Es muy tonto y vergonzoso responder antes de escuchar. Proverbios 18:13. Si yo me adelanto a lo que el otro me va a decir, probablemente me voy a equivocar. Nosotros tenemos que entender lo que el otro nos quiere decir para poder tener comprensión. Perdónenme la expresión, nosotros no somos adivinos. Algunos tendrán don de ciencia y un cierto conocimiento direccionado por el Espíritu Santo, pero no todos y no siempre. Y recuerden, si hay algo que tenemos duda, lo corroboramos a través de la palabra de Dios, pero no creamos o no nos pongamos en una postura de creer que ya conocemos lo que el otro nos va a decir. No me diga nada, yo sé que usted viene a tal cosa. Y entonces ahí cortamos cualquier comunicación. Se acabó la comunicación, yo ya lo sé todo. Error grandísimo, mis amados hermanos. Otras recomendaciones para un buen proceso de comunicación está en Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Habla con amor, mis amados hermanos. Habla con esa presencia de Dios en tu vida. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo fue también un hombre tierno, fue un hombre manso, humilde, y nosotros tenemos que imitarlo cada día más. Entonces no nos podemos subir en nuestras emociones, cargarnos de rabia, de enojo, porque ahí estamos haciendo lo contrario, estamos haciendo es una obra de la carne y no estamos dándole cabida a ese fruto del Espíritu, que es precisamente la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida quien lo genera. Hablemos con amor, hablemos con paciencia, hablemos palabra constructiva. Leamos Isaías 54. Jehová, el Señor, me dio lengua de sabios para saber hablar palabra al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Isaías 54. Dios nos ha capacitado para hablar bien y nos ha capacitado para escuchar bien. Pero ¿cómo nos capacita? Con la palabra de Dios. ¿Estás leyendo la palabra de Dios? ¿Te estás instruyendo de este manual de vida que nos ha dejado para hacer las cosas de forma adecuada? Allí queda la gran pregunta, mi amado hermano.